labios de Rush dirán algas y vientos del mar. Siento que ella vendrá. Ella vendrá. Siento que ella vendrá, siento que ella vendrá. Y al fin el techo dejará de aplastarme, dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando en mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Ella vendrá, ella vendrá. Siento que ella vendrá. Ella vendrá. Siento que ella vendrá. Siento que ella vendrá. Siento que ella vendrá. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. The night is about to start. The day stays behind. The kids are running on the bridge like they're looking for something else. The sky comes after the rain, and your smile clears the doubts. If today was not a great day, maybe tomorrow will be. That's why I say la noche, baby, with me. La noche, baby, together. La noche, baby, the day is about to start. Ya comienza la noche en verde, juntos hasta la medianoche. The night is about to start, the day stays behind. The kids are running on the bridge like they're looking for something else. The sky comes after the rain, and your smile clears the doubts. If the day was not a great day, maybe tomorrow will be. That's why I say la noche, baby, with me, la noche, in baby, together, la noche, in baby, the day is about to start. Medianoche. Este es el show de los miércoles a la noche. Música, cine y actualidad, distracción y análisis, canciones y viejas pasiones a la hora de la sobremesa, hasta verle la cara a un nuevo día. Bienvenidos a La Noche Imberbe, con sus anfitriones
Cacho Álvarez y Tony Villanueva. Actualidad, música, cine. La noche imberbe lo cambia todo. De la 21, digo, 37 minutos pasaron de la hora 21 y estamos comenzando el capítulo número 75 de la noche imberbe, la noche sin pelos en la lengua tampoco, aquí en el 100.9 del dial Radio Nuevo Día. Hoy le voy a dar la palabra a, primero que nada, a José Antonio Villanueva, y él se va a encargar de saludar al resto de la tropa. ¿Me escuchan? Ahí está. Fuerte y claro. ¿Cómo andás, Lobito? ¿Cómo andás, Cacho? Los saludo a Juli, que salió a hacer un mandado y viene. Hermosa noche en Río Gallegos. Saludo de paso a... estaba pensando... Mirá, ¿viste cuando se te cruzan los nombres? A mí me pasa permanentemente. Bueno, a Beto, que ya está puteando, mandó un mensaje puteando. ¿Cuál sería la razón? Que cortaron el tema de B.B. King, dice. No era B.B. King. No era... Parecido. Ray Charles. Claro, exacto. Y le mandamos un saludo de paso. Exacto, al Beto, querido Beto Barría. Feliz cumpleaños. No sé, ¿hasta cuándo hay que decirle feliz cumpleaños? Hasta fin de año. Hasta fin de año. Queda poco igual.
Sí, de verdad que queda poco. Pero feliz cumpleaños, Beto. Y ahora está contestando. Igual lo cortaron, no importa de quién sea. Igual lo cortaron. Y tiene razón. Pero es que es la cortina. Es la cortina, Beto. Ese es el tema. No, es Capaz, que está enojado, está tan temprano. con el día tan hermoso que hubo, que va a haber y que hay ahora Sí, en la noche, exacto. que todavía hay luz. Si Me no gusta esa equivoco. actitud, Tony, me gusta esa actitud. Está Dice- cambiado, está cambiado. ¿Viste? 16 grados 4 décimas la temperatura. Y ahí no hay pronóstico de que vaya a haber lluvia, por suerte, como la otra vez. El miércoles pasado dijimos que y llovió. Sí, no, es que hay que hacer como... Y llovió. Hay que respetar la ley de Murphy. No se habla nada No. por las dudas. O si no, toca madera. O no toca eso, madera. eso da resultado. Da resultado. Lo bueno es que hay que decir es que mañana, siempre esto lo decimos cuando finaliza, bueno, lo vamos a recordar el programa, pero hay que decir mañana 22 grados la máxima. Y va a haber un poco de viento, no mucho, no hay ráfagas, no hay por ahora, no me figura la alerta amarilla, espero que no. Viste que cambia eso, puede cambiar a la mañana incluso. Exacto, sí, sí, tal cual. Pero por ahora no hay. Pero el viernes va a ser 26 grados. Va a haber 26 grados, no va a ser. No se hace clip. 26 grados. Está bueno lo que dijo. Es necesario aclararlo a veces. Sí, porque la gente dice cosas. Viste que hay que estar un poco preparado para decirlas a veces. Y a veces uno en realidad va con todo y por ahí no se fija en lo que está diciendo. O sea, no se lo replantea. No se escucha, en realidad no se fija, no se escucha. No, o no se lo replantea porque muchas veces está acostumbrado a decirlo de una determinada manera y la verdad que puede ser muy incorrecta la manera. No es, pero bueno, está bien, se entiende en todo caso. Días muy agradables, muy lindos, los que estamos viviendo en la capital de la provincia de Santa Cruz, que es donde estamos nosotros ahora, en 100.9 del dial, Radio Nuevo Día hasta la medianoche. Hoy un programa, Tony, con un montón de música. Primero que nada vamos a aclarar algo, ¿no? Habíamos anunciado la semana pasada The DeLorean Project para esta noche. Bueno, cuestiones de agenda, y bien digo de agenda, ¿no? Porque Literalmente. Johnny está en Córdoba, tuvo que salir un viaje hoy, así que no podía estar. Y Juanma Biot tampoco podía estar, así que la idea es que estén los dos, porque la gracia es que estén ellos dos para cerrar, por lo menos ellos dos digo, para cerrar este campeonato que hicimos muy graciosamente, podríamos decir, pero a la vez con ganas, ¿no? De lo que fue el campeonato de Power Ballad, que le vamos a dar un fin, decíamos, con DeLorean Project en el estudio de la radio, así que estamos esperando que ellos tengan su tiempito como para que vengan y poder cerrar esa historia. Y otra cosa que quería decir, que pasaba una banda, mirá, y esto ya lo meto en tema, Count 5 pasaba con Psicoreacción, que es un tema de los 60. ¿A colación de qué viene esto? Que el fin de semana fin de semana largo, ¿verdad? Estuve, bueno, nada, poniéndome en autos con un montón de cosas, ¿no? Que me gustan a mí, de la música, algunos documentales por ahí. Y de repente el algoritmo de YouTube me tiró algo que estuvo muy bueno y que estaba muy bueno, y yo ya lo recomiendo para que lo puedan. El que le gusta la música, en este espacio, en la noche imberbe, hay mucha gente que nos sigue por la música. Bueno, tienen que saber, si es que ya no lo vieron, el vinil, sí, es un espacio, después lo busco bien y se los digo. Sergio Rodman pasando discos, pinchando discos en nuestros canales de YouTube durante una hora, un poco más de 20 temas. Arrancaba justamente con ese tema que acabamos de compartir, de Count 5. Tiene una secuencia de canciones básicamente de los 60, de una etapa de los 60, y fue variando, ¿no? O sea, 2 o 3 temas de un determinado estilo, más rock, menos rock, más rock and roll, menos rock and roll, digo. Alguna, esto es, digamos, es muy interesante porque fue pasando por otros géneros, el soul, algo, bueno, propio de un melómano, porque Sergio Rodman es un melómano. Me lo imaginaba así, a mí no me asombra. Y cómo arranca la historia, ¿Con cuál? Empezó con ese tema, pero Claro. bueno, se lo de arriba y empieza a pinchar los discos, él va pasando y él va manejando la consola. ¿Puso jazz? Se fumó un caño y ahí arrancó todo en vivo. Y tomando una cervecita, el querido Sergio Rodman, que muchos lo están criticando por lo que dijo de Charly García. No lo escuché, no lo leí, perdón. ¿Qué No. dijo? Seguro que voy a estar de acuerdo, pero bueno. Es que va a estar de acuerdo, no lo voy a volver a decir porque tampoco lo tengo con... Ahí lo busco. Pero bueno, no, lo que quería significar en realidad es que está excelente, búsquenlo. De 22 temas que pinchó, eso me puso muy mal. 8 reconocí,
Entre ellos los Stones, Little Richard, por ejemplo, ¿no? Mirá, hoy Buffalo Springfield. casi entra Little Richard. Casi en la lista que después vamos a comentar por qué. ¿Qué tenemos? Empezó con Gold Fight, terminó con Changes de David Bowie y en el medio le mandó ¿Qué? los Stones, pero no, tampoco es que eligió obviamente canciones muy conocidas, ¿no? Sí. Pero después metió Etta James. Ahí me puse muy mal. Digo, ¿cómo no la voy a reconocer a Etta Etta James, increíble. Sí. Hay una sincronicidad. Porque Pero Etta James está en la lista de hoy de temas. Increíble. No lo habíamos hablado. No. No lo habíamos hablado. A ver qué más les puedo decir que estaba. Bueno, de Animals, No. de Kings, todos ellos los reconocí. Bueno, hemos pasado eso la semana pasada. No, sí, es que muchas de esas cosas que tiró las pasamos. Sí, en pero general, me puso sí. muy mal lo que no pasamos. Sí, es verdad. Y hay muchas cosas que no pasamos. Sobre No, todo. pero es que además uno no conoce todo, tanto. Y es buenísimo escuchar a tipos como Sergio Rodman por eso, porque te llevan a otros lugares, a otro tipo de bandas. Y está genial que eso ocurra. Así que nada, quería decirlo porque, claro, ese primer tema salió a partir de eso. Con Five en realidad es una banda que no tuvo más de 2 discos, no, 1 disco y medio, te diría. Pero ese rock psicodélico, rock garage, me encanta esa onda. Y la verdad que está genial el tema para compartir. Y hoy voy a acompañarlo un poco a usted, Tony Villanueva, con esta cosa que tiene con el cine y todo lo demás. Porque yo traje una película para... Pero en Milagro has visto una película. Nah, pero no es una película. En realidad me dijeron, tenés que ver ese documental de USA for Africa porque te va a gustar. No, qué miércoles me va a gustar si yo ya sé cómo es esa historia. Haceme caso, porque en realidad hay cosas que seguro que no conocés. Yo no lo vi, pero hay críticos que lo recomendaron, lo hablamos acá, vi el tráiler, todo, entiendo a qué apunta y dicen que está muy bueno. Yo no lo vi. Excelente, pero después lo vamos a hablar, porque en realidad toma algo en lo que yo nunca me había imaginado ni reparado, ¿no? Pero eso va a ser para más adelante. Usted, función privatizada. Función privatizada hoy con el leitmotiv que pusimos un adelanto de video en un reel de la cuenta de La Noche Imberbe. Oh, pero yo no la No, es que yo no. la sigo, sí. La tenés que seguir, cacho. ¿Qué tiene que ver con ChatGPT? Estuvo toda la semana peleando con ChatGPT. No, tampoco tanto. No hace falta mucha semana para que yo Hay que pelee amigarse con la tecnología. Claro. Al contrario, me llevo muy bien por ahora. Hemos preguntado cosas de cine nada más y de ahí la excusa para escuchar música. Buenísimo. Pero puntuales, cortitas. No porque va a haber una segunda parte, por eso no me quise extender. Porque hay que acordarse que de cada tema sacamos un tema musical, valga la redundancia, del cine. Así que le hicimos 3-4 preguntas nomás. Bien, después vamos a ir desandando el camino, ver con algunas noticias y cosas, si le parece, como para ir metiendo un poco de música. Porque esto que va a sonar ahora, Tony, a propósito de esto que yo le decía, que me puse al día con varias cosas, está relacionado con Gouras Music, que es un sitio del chabón que es muy bueno, hace las entrevistas en una casa de música, de guitarras en realidad, que es de él. Estamos hablando de un pibe no más de 30 años, y ha hecho entrevistas a grandes de la música como el Tano Marcello, no solamente a músicos, sino también a gente que está relacionada con el mundo de la música. El caso del Ruso Berea es igual el último de ellos, entrevistas que por ahí pueden durar 2 horas o más. Hizo una entrevista al Baiano, Andy Chango, Edelmiro Molinari, de Almendra. O sea, estamos hablando que habló con Ricardo Soulé, con Willy Quiroga de Vox Day. O sea, realmente muy amplio lo que ha hecho, y han tocado los Espíritus ahí también. Mirá vos. Y no solamente tocaron, digamos, en vivo, sino que también hubo una entrevista muy interesante. Y en Gouras Music, no me acuerdo en cuál de todas las entrevistas, recomendó un disco ahora lo recuerdo, al Baiano, con una banda que se llama Third World, así se llama. Es una banda de reggae antigua, o no tan antigua, que hace, por ejemplo, yo lo que rescaté en realidad es un cover que en realidad yo ya no recuerdo si lo habíamos tirado acá. ¿Un cover de un reggae de los 80? ¿No? De Urg, en realidad es un cover que está relacionado con Quentin Tarantino, de una de las bandas de sonido, ¿no? Estamos hablando de Girl Be a Woman. Sí. Y después te voy a contar algo así a propósito. se llama el título de la canción. Claro, exacto. Digamos, Niña, tú serás una mujer pronto. Y que lo conocimos por Urge Overkill, en realidad, en su momento. Claro. Me dejó pensando en lo de la IA, porque sabe que hoy estaba boludeando. Bien. En esos ratos libres, que son pocos a la tarde cuando estamos trabajando con Nika,
y digo, me voy a fijar, qué grande, ya va ganando Boca, 1-0 Unión, cierto, me he olvidado el partido, después me va a decir cómo hiciste, pero, y vos sabés que, digo, estaba mirando, chequeando algunas cosas de las que íbamos a hacer hoy, digo, y ya no es la primera vez que me pasa, Tony, no sé si a usted alguna vez le pasó, ¿qué tipo de voz tiene usted, sabe? Horrible. No estoy hablando de calificativos, ni, o sea, ni nada, o sea, ni cómo se autopercibe ni siquiera, pero lo que digo es, ¿barítono? No lo sé. No distingo. No, está bien, pero ¿no le interesaría saberlo? No. Tengo una app muy interesante. No me jodas. ¿En serio? ¿Estuvieron haciendo eso? Yo soy tenor. Qué al pedo que estaban, ¿eh? No, yo lo hice. Nica no participó de esta. Vos encima. Bueno. Está buena, ¿eh? Mira, Vocal Range se llama el... ¿Y que vos hablás y te dice qué tipo de voz tenés? No, lo chistoso de todo esto es que vos tenés que decir algo. Mirá, mi tipo de voz es tenor y me tiro a los intérpretes más cercanos. Mirá, a uno que te gusta a vos. Freddie Mercury. El otro, Bruno Mars. Bruno Mars. Sí. Pará que que joda lo que te estoy diciendo. Pará que se está cayendo de la silla, Lobito, de la risa que le da. Ahí dice, no sé si se va a poder ver por ahí. Esa es la... Pero para que vos llegues a este punto tenés que hacer toda una historia, ¿eh? A ver, ¿cómo sería esto? ¿Quiere hacerlo usted? Me pide elegir sexo. O si no, se lo pedimos a Juli, que Juli es más... Digo, si usted tiene... Yo lo hago, yo no tengo problema. Íbamos a tirar la canción, pero lo vamos a hacer. Vos fijate y seguí los pasos. Te va a tener que decir, Juli, un trabalengua, ¿eh? Y lo va a tener que repetir durante 1 minuto más o menos. Claro, porque así toma la voz. Exacto, bien. Pero no te rías, ¿eh? Porque no lo vas a poder hacer. Claro, si te ríes... Dale, dale. Compré pocas copas compré. Y como compré pocas copas pagué. Tenés que hacerlo varias veces. Compré pocas copas compré. Y como compré pocas copas pagué. Compré... Sí. Ah, no, pero tenía que apretar empezar la grabación. No. Dios. Ahí va de vuelta. Compré pocas copas compré. Y como compré pocas copas pagué. Compré pocas copas compré. Y como compré pocas copas pagué. Sí, dale. Compré pocas copas compré. Y como compré pocas copas pagué. Ahí está, a ver. Está hecho. ¿Y qué te dice? Y me dice... No, que está grabando todavía. No, pero... No, pero no entiendo, a ver, toma. A ver. No, tenés que guardar. Está grabado, guardar. ¿Y ahí va a salir? Tipo de voz tenor. Yo no sé si está haciendo Mirá. una prueba en serio, me están tomando el pelo. No. Mirá, ¿Tenor? toma. ¿Dice tenor A ver. también? Fíjate qué más te dice. Soy, ¿qué? Tenor, tipo de voz tenor, nota superior, H4. Sí, sé qué no, pero sería. abajo los artistas relacionados. Artistas relacionados, intérpretes más cercanos, Philip Bailey, Vamos a buscar un... Jeff Buckley, Jeff Buckley. Jeff Buckley, Stevie no. Wonder, Jeff ¡Qué Buckley. campeón, Stevie Stevie Wonder! Wonder. Clown's Mind. Estamos perdiendo plata acá, ¿eh? Esto lo que podíamos está haber hecho mal. antes y ya teníamos la música. Bueno, mañana empezamos a Michael grabar. Jackson, Luis Miguel, Freddie Mercury también. No. O sea que tienen... O esa es la Somos- anterior lista. No. Bon Jovi, que está acá en la final. Bueno, pero ya está. Con eso Qué grande. alcanza. Pero Bon Jovi re bien. Pero pará, ¿eh? Bueno, pará, eso son todos los Después hago relacionados. la mía para que También lo debe- hagamos bien. Pero tenés que hacer tenés que leer así, ¿eh? Te vas a poner mal, capaz. No, ¿por qué? Está bien. Bueno, y tenés que decirlo durante varias cantidades de veces hasta que te lo No hay tomes. problema. Es más, lo puedo hacer afuera y después lo contamos. Mire, si es tenor usted, ya no creo en la... Pues ya, Claro. Ya está mal. ya está mal. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música. ¿Qué habías elegido? Eso que te había dicho. Third World. Ah, cierto. Girl, you'll be a woman. I wanna rock, I wanna rock. I wanna rock. I wanna rock, I wanna rock. I feel rock. Girl, you'll be a woman soon. Soon. You'll need a man.
a knife. Hey, the boy's no good. I finally found what I'm looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they would. Baby, I've done all that I could. It's up to you, girl. I wanna rock. You'll be a woman pretty soon. And soon I'll be rock. I'll be your man. Gonna be your man. Ooh, baby, yes. I wanna rock. 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 I feel rock. I wanna 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 rock. I feel rock. Oh, girl, I know you're gonna be. You'll be a woman pretty soon. Soon, I feel rock. You'll need a man. Oh, you're gonna be a woman pretty soon, and pretty soon I know you're gonna need a man. You're gonna need a man, yes. Now we found out what we gonna do, girl. I wanna spend all my life with you, yes. Oh, I'll always be around. I'll never let you down. Love can be found whenever you need a man. Pretty soon, you'll need a man. You're gonna need a man. Now we found love. What we gonna do, girl? I just wanna spend my life with you, yes. Love got me dancing on the floor, girl. I love you. Venís acelerado. Tranca. Llegó la noche imberbe. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Asuntos de familia, civil, comercial, laboral y defensa del consumidor. Doctor Mario Iván Reyes, doctora Natalia Hernando y doctor Leonardo Bonforte. 22 años de trayectoria nos avalan. Pasteur 110, piso 1A. Escribinos al 420465 o por WhatsApp. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Si no te bancás la inflación y los bajos salarios, tenemos un programa para vos. ¿Pensás que luchar vale la pena? También tenemos un programa para vos. Patagonia Obrera. Todos los sábados, de 11 a 13, por Radio Nuevo Día, 100.9. Y también nos podés seguir por streaming y a través de nuestras redes de Facebook e Instagram. Ya se puede oír, obreros al poder. Y esa es la consigna que salimos a defender. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Ganá desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. En el cine hay música, en la música hay cine. A ver. Otro. Uno más. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Listo. Vas a escuchar cine.
Muy bien, ya pasaron 5 minutos de la hora 22, cortina propia, característica de una época que ya no está entre nosotros, pero que hemos decidido en este espacio recondicionar, remozar, y que sea Tony el que se haga cargo del mismo. Cacho. Función privatizada. Exactamente. ¿Qué es función privatizada? La excusa Perfecta. perfecta para... no tanto. O no, quién sabe. La peor excusa. La peor excusa para poner música, pero hablando de cine o intentando hablar de cine. Esta vez, ¿qué es lo que hicimos? Usted ya dijo algo y está relacionado con la IA. Le preguntamos a ChatGPT preguntas del cine. Simple. Y Sí, a sí. ver qué respondía. Antes leí un direccionamiento diciendo: quiero que seas el mayor conocedor de cine internacional. Ah, así nomás. Sí. ¿Por qué esa pretensión? Y claro, pero porque tenés que explicarle bien a la inteligencia artificial. Pero basta con a que qué le... se tiene que dedicar. ¿Qué es Eso- lo que tiene que a qué archivo, a dónde buscar? Suena muy violento como lo está planteando. Lo tiene que hacer. Conviértete en el más erudito de cine internacional, así te formulo varias preguntas, le dije. Y me respondió: perfecto, estoy listo para sumergirme en el mundo del cine internacional. Qué lindo, qué entretenido. Y eso explorar todo tipo de detalles, desde la historia del cine, movimientos cinematográficos, directores, géneros, películas icónicas y técnicas cinematográficas. Adelante con tus preguntas. Dígame que no se divierte cuando escucha eso. Sí. Sentí que algo importante está por pasar, o algo divertido por lo menos. Claro. ¿Y qué fue ¿Y fue divertido? Algunas cosas son básicas, no dijo nada del otro mundo, sinceramente. Considero yo, ¿no? O sea, esperaba que por ahí uno esperaba algo más, no. Pero capaz que tendría que haber sido un poquito más específico. ¿Usted le cuestiona al ChatGPT algo? Y dice, no, yo no quiero esto que me estás tirando, quiero que en realidad que seas un poco más... Sí, lo repregunto cuando lo uso, sí. Está bien, charla, digamos, se toma el tiempo para charlar. La primera pregunta: ¿quién es considerado el peor director de cine de toda la historia? Bien, buena pregunta. ¿Y qué contestó ChatGPT? Eso Una es lo que- contestación bastante larga, te digo, pero bueno, vamos Y bueno, a pero hay que sintetizar. argumentar si va a decir que es peor es por tal o cual cosa. El honor de ser considerado el peor director de cine recae, según muchos críticos y cinéfilos, en Edward Wood Jr., conocido como Ed Wood. Creo que Lobito vio la película de Ed Wood, sí, viste, por eso me asentí con la cabeza. ¿Por qué esta reputación? ¿Por qué tiene esta reputación? Tan mala. Ed Wood dirigió en los años 50 una serie de películas de bajo presupuesto que se destacan por su falta de calidad técnica, actuaciones poco convincentes, diálogos absurdos y efectos especiales extremadamente rudimentarios. A pesar de estas carencias, sus películas tienen un encanto especial que la han convertido en un clásico de culto. No he visto en sí las películas de Ed Wood, pero he visto la película sobre Ed Wood, que es la que seguro vio Lobito. Está bien, una biografía, Una digamos. biografía no autorizada que es muy buena. Muy buena. ¿Y qué sentido tiene si no vio las películas? Y la retrataba bastante bien. Pero usted no conoce la... No, pero había leído algo. Ah, bueno, está La bien. verdad es que no sabía quién Está era. bien. Su Pero- obra más conocida y te detalla. Está bien, pero usted estaría, vamos al grano. Sí, estaría de acuerdo. Sí, eso. Porque no terminó la respuesta ahí. Detalla cuál es su obra más conocida, que es Plan 9 de Afuera del Espacio, del 57. Gran película. Gran película. Había visto. Citada como la peor película jamás hecha. Mezcla de ciencia ficción, terror y fantasía con alienígenas, zombies y un guión lleno de incoherencias. Además, la película tiene problemas notorios, dice, como errores de continuidad, decorados mal construidos y una actuación póstuma del legendario Bela Lugosi. ¿No estará en Te lo resumo así nomás? Capaz que está ahí. Se ocupaba de ese tipo de cosas, te lo resumo, no sé si. No, está bien, pero. Y sigue. El lado entrañable de Ed Wood, dice. Aparte te cuenta hace mención a la película dirigida por Tim Burton, que es la que vimos con Lobito, que es del 94. Dice, a pesar de su mala fama, es admirado por su entusiasmo, pasión del cine y su capacidad de seguir adelante con su proyecto a pesar de recursos limitados y las críticas. Su vida y carrera fueron inmortalizadas en la película Ed Wood, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, que te la recomiendo, pero desde ya. ¿Es nueva? Muy buena. No, 94. ¿94? Muy buena. No, muy buena. Muy buena película. Hay mejores cosas para ver que el 94. ¿Es realmente el peor director? Eso Plantea es lo que yo me ChatGPT. estoy preguntando. Aunque es fácil criticar a Ed Wood, dice,
Algunos argumentan que en realidad su amor en cine y demás merecen que sea reconocido, así que no sería el peor. ¿Quién es el peor? Otros directores... Pero no me estaba diciendo que era el peor. Dice Chasque, otros directores consideran que en realidad es Uwe Boll. También ha sido considerado al título de peor director por sus polémicas adaptaciones de videojuegos. Que es un director que hizo varias películas, Uwe Boll. Está bien, usted sí vio de ese autor. Vi películas de Uwe Boll y son realmente muy bizarras. Malas. Sí, algunas son malas, algunas no tanto. Por ejemplo, hizo una que se llama El nombre del rey, donde Jason Statham, que es media acción, la media rara. A Lobito dijo, gritó hasta acá, está buena, dijo. ¿Te gustó esa, Lobito? Bueno, algunas son tan malas. Hizo House of Dead del 2003, que es basado en un videojuego. ¿La viste, Lobito? No, yo la vi, es malísima. Hizo Rampage, que es de acción desde 2009. Algunas más o menos conocí. Hizo Blood Rain, que es la historia de una vampira que pelea y demás. Hay 2, 3, hasta la 1, 2 y 3. ¿Y qué tal la vampira? Es mala. Es linda. Y nada más. Sí. Hizo varias películas que son consideradas muy media bizarras de lo mala. Pero la lista es larguísima, estoy hablando de por lo menos 15. 15, 20 películas. ¿15 director o películas? 15 películas de Uwe Boll, quien le pelea el título a Ed Wood, según Inteligencia Artificial, basado en la opinión de otros directores. Está bien, y no le preguntó ahí, por ejemplo, y entre estos dos, ¿cuál considerás vos que...? No le preguntó eso. Para mí está contestada, porque él, él lo trato como persona, qué increíble. Sí. Porque la inteligencia artificial lo que dice Ella puede ser también. Explica por qué Ed Wood, pero dice que algunos consideran que es Uwe Boll, no que es Uwe Boll. Está bien. ¿Y qué hicimos con esta información? Eso, lo que yo le iba a preguntar, porque ¿cómo lo vincula con la música todo eso? Es fácil, con las fechas. ¿Fecha de qué? ¿Del nacimiento de las personas? Claro, en realidad, ¿qué hicimos para...? Porque usted acá tiene que traer música a partir de todo esto. ¿Y cuál es la gracia? ¿Qué hicimos para, en este caso, buscarle un sentido? ¿Y por qué no le preguntó a ChatGPT y qué música me recomendaría de este autor? Claro. La película emblemática de Ed Wood es del año 57. Pero es muy vieja, o sea que... Pero encontramos algo de música de ese año. No, claro, ahí está la gracia de todo esto. Ahí está la gracia. No me va a decir que trajo... Escucha, Chuck Berry y Etta James, con este clásico. En vivo.
Chuck Berry y Etta James, Rock and Roll Music del 86. Es un recital en vivo en donde hay un homenaje a Chuck Berry porque cumplía 60 años. No lo habíamos dicho, vale decirlo ahora. Y no alcancé a buscar todo el recital y demás que más había. No, había un montón de invitados. Sí, yo he visto algo de ese recital. Yo estaba haciendo memoria y creo que sí también. Y no, es maravilloso. Bueno, y Chuck Berry con una de sus grandes creaciones, Rock and Roll Music, como tantas otras. Cuando uno repasa lo de Chuck Berry, es impresionante. Sí, pero aparte hay una cosa que sale, este tema sale como que es autoría de los Beatles, si no buscas bien, los Beatles hicieron el cover. Claro, pero si vos no buscas bien, yo sabía que era Chuck Berry, pero si vos pones rock and roll, sale canción de los Beatles, sale en Google. Mirá. Vos tenés que poner Chuck Berry para que sepa que en realidad es de Chuck Berry. Bueno, pero el que... Son unos ladrones los Beatles. Eso quería. No, es que digo que por ahí cuando... Bueno, uno va a buscar, digamos, si tiene dudas, alguien va y sabe que cómo recurrir a la fuente, digamos, o sea, lo sabe hacer. Salvo para un desprevenido que no le interese saber demasiado o busque algo superficial, pero hay gente que no lo sabe. Está instituido que es de Chuck Berry, así como Johnny B. Good, tantas otras canciones más que son conocidas. Además, no es desconocido, digamos, el amor, el apego que tenían los Beatles, sobre todo Lennon, a la música de Chuck Berry, ¿no? Por eso el cover. Si pones igual Rock and Roll Music sale un montón de covers. Sí. Que eso era para hacer un programa. Era para hacer un programa sobre los covers de este Exacto. tema. Es impresionante. De ese y de tantos otros más. Y de Chuck, obviamente. Sí. Por eso digo, Chuck Berry es una de esas figuras que sabemos que es gigante, pero eso, y ahí cabe la pregunta, ¿no será que es porque es negro que no llegó a generar? Porque digamos, qué mal pensado, él era un autor, o sea, Elvis Presley lo tiene como el rey del rock and roll. Blanco, o sea, estamos de acuerdo en todo lo que tiene, ¿no? No nos pongamos woke. No me venga con esa palabra. No hemos hablado nada de toda esta huevada que está pasando en el país. Exacto. No, pero es verdad de que lo que vos decís coincido. De hecho, nosotros siempre lo que hacemos es poner música y decir quién es el autor y cómo de la sección no ha sido habilitada la sección oficialmente, que es cómo le robaron a los negros y se han quedado con sus regalías, que ha pasado pero un montón. No, claro. O temas que lo han inmortalizado Elvis Presley, que hay varios, o los Beatles. No, claro, caso. Sí, está bien. Pero yo lo que digo, digamos, hay que hacer, digamos, más de uno va a decir, no, bueno, pero se hizo justicia con Chuck Berry. Lionel Richard quizás no tanto, no se hizo tanta justicia. No, creo que no, hay varios que no, Claro, pero yo me refiero a los más emblemáticos, sí. de donde muchos hicieron cover, de donde muchos robaron. A ver, robaron, ahí cabe otra expresión quizás. Esto me estoy dando cuenta, ¿sabes, Tony? Es que muy de los 90 eso, es decir, nosotros tenemos incorporado eso de, no, es un robo. El choreo. Claro, ¿viste? No, pues este lo robó al otro. Bueno, y en realidad es una reversión. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Elvis, no era un cantautor, era un intérprete. Entonces él interpretaba canciones que no eran escritas por él, naturalmente. Y bueno, y ahí tenés no solamente la de Chuck Berry, no solamente eventualmente alguna que yo de Little Richard, sino que había gente que escribía para él y habían otras creaciones que eran muy clásicas del mundo de la industria y que habían 2 o 3 productores que le decían, es por este lado, Elvis, es por esta te va a quedar bien, así, así. En el caso de él, pero hay así un montón de otros artistas. Hay, ¿verdad?, un montón de artistas. Lo que hicimos también es meter un segundo tema. ¿Del 56? No, del 94, que es basada en la película, en la biografía. Y aquí cambiamos totalmente el ángulo de la música. ¿Cómo era que llamaba el otro director? El del 94, digo. Es difícil de es Uwe, U-W-E, Bowl. ¿Pero qué es? ¿Americano? No. ¿Japonés? No. Con ese, no. ¿Por qué va a ser japonés con ese apellido? ¿Tailandés? No. ¿Por qué va a ser japonés? ¿Con el apellido? ¿Qué acá apellido? Acá lo tengo. No, es de Alemania. Uwe Boll. Doble L. Ah, está bien. Sí, es alemán. No es, claro. Pero japonés, ¿de dónde lo sacan? No, Uwe. Me sonaba japonés. Bueno, puede ser. Uwe Boll es el otro, pero elegimos un tema basado del 94 y cambiamos totalmente. Y sí, del 56, bueno, al 94. Había de todo en esa época y me fui a lo... ¿Que eligió algo supuesto? Seguramente que eligió algo que no había tirado todavía. Creo que no lo pusimos, mándalo. To love the God, to feel the flame, and to burn the crowd that has a name, and to right or wrong, and to meek
to fear, a flame into burn, a love that has a name. I will, I won't, I'm real, I'm taught, I know, I've been every boy. Now it won't be radiant, hey, now it won't be scarred like that, hey, now it won't be radiant, hey, now it won't be scarred like that, hey, Actualidad, música, cine. La noche imberbe lo cambia todo. Muy bien, Selling the Drama era la canción que compartíamos recién, un clásico, que es verdad, no lo habíamos tirado. Live. A cargo de Live, sí, Selling the Drama, decíamos el nombre de la canción. Live es la banda. Estamos con las... ¿Usted trajo la suya? No, No, la dejé ahí resguardada. Tenía miedo de... ¿resguardo? Es que tengo que cuidar las cosas, yo soy medio torpe, en serio. Por eso la tengo guardada ahí y la voy a usar ahora para fin de año. Tiene que demostrar eso de la torpeza, porque cuando uno es torpe, el resto se da cuenta, ¿no? En el ámbito laboral, por ejemplo. Eso, yo no sé si te diste cuenta, no te das cuenta porque no sos muy observador. Cuando estamos acá con la notebook, yo tengo la notebook, viste que tomamos mate. ¿Sí? Yo la tengo muy alejada, no sé si te diste cuenta, no tengo acá al costado de mi derecho como hace todo. Por la duda que se te... Exactamente. Entonces pues tienes que estirar mucho los brazos. Y eso que no tengo brazos largos. Bien, le contaba que es interesante esto que viene ahora. ¿Cómo hacer para explicarlo? Porque en realidad el prejuicio a veces gana mucho terreno y uno opina a veces desde ese lugar, digamos, de manera incluso hasta desmesurada a veces, ¿no? USA for Africa. Uno, vamos a USA for Africa, se ríe ya. Usted es de los míos. ¿Qué tiene? Yo le digo USA for Africa. No, me acuerdo de la... No, pero digo, ¿qué le parece? ¿Un hecho positivo o un hecho negativo? Pasa que sé algo por eso, pero lo que pasa es que lo primero que me viene a la cabeza cuando vos decís eso, me acuerdo de ¿cómo se llama? La imitación que hicieron los Simpsons de USA por África y me da risa. A mí, bueno, me acuerdo de eso, de lo primero. Alguna vez en este programa igual hablamos de Argentina es nuestro hogar, es la canción que hizo Valeria Lynch, que como contrapartida a lo que se había hecho en Estados Unidos. Qué berretada había sido eso, bueno. Pero bueno, a ver, la finalidad de USA for Africa era muy loable, si se quiere, pero claro, ¿por qué hablo del prejuicio y todo lo demás? Porque cuando uno va creciendo y va analizando las cosas que ocurrieron quizás atrás, lo analiza de otro lugar, ¿no? Es decir, cuando uno vuelve a la historia, o por lo menos yo volvía a USA for Africa, pensaba, bueno, un montón de gente que se juntó al pedo, digamos, ¿no? Para hacer una canción, supuestamente para llevarle a los chicos de África una mejor calidad de vida, o por lo menos comprarle algo para que puedan alimentarse. Todo algo muy demagógico, si se quiere, porque no se iba a resolver con eso el hambre de ni siquiera un continente, un país, porque esto está pensado para Etiopía, digamos, los chicos de Etiopía. Pero bueno, al margen de todo eso, saliéndonos de toda esa historia y toda esa cuestión hasta prejuiciosa, como digo, hubo un hecho artístico, real y concreto, que se generó una noche y se hicieron, digamos, se hizo todo lo posible para que en una noche se pudiera resolver y cumplir con ese objetivo, que era grabar una canción cuyos ingresos económicos iban a ser destinados para los chicos de Etiopía y para la hambruna allí. Eso lo planteó como una iniciativa Bob Geldof, un músico irlandés que además había sido... Es muy conocido, pero además había, digamos, años antes había interpretado a Pink, uno de el personaje principal, digamos, de la película de Pink Floyd, ¿no? Que de alguna manera lo llevó, digamos, a la fama o a ser muy conocido
a Bob Geldof, decíamos que es un músico además irlandés. Pero claro, él fue el que propició los Live Aid a mitad de los 80, que llevó a que, por ejemplo, se presenten grupos icónicos en grandes estadios en Europa, entre otros esa emblemática actuación de Queen, ¿no? Que todos recuerdan y que se la puede ver ahora todavía en YouTube. Pero bueno, fue Bob Geldof el que tuvo esa iniciativa. Y, o sea, tuve la iniciativa de hacerlo con los músicos, porque en realidad Harry Belafonte, que es un músico jamaiquino, muy conocido, además activista por los derechos humanos, de los negros, estamos hablando de, conocido como el rey del calipso, porque fue el que popularizó una de las canciones más emblemáticas de cómo se conoció el calipso en Estados Unidos, ¿no? Que era una canción de La Banana. Bueno, Harry Belafonte fue el que, digamos, en contacto con Bob Geldof, vieron que se podía llegar a hacer algo, más o menos se lo cuento rápido como para no ser tan... Y el tema es que, claro, se llegó a esta iniciativa, a esta posibilidad de juntar músicos de Estados Unidos que pudieran llegar a lograr, digamos, a través de una canción, los ingresos como para poder, bueno, económicamente ayudar a los chicos de Etiopía. Esa era la idea. Pero claro, ¿cómo hacer para juntar a la cantidad de músicos que se buscaba, que en realidad no tenían un límite establecido? Simplemente sabían que iban a ser muchos y empezaron a sumar a la lista. Y todo esto fue, de alguna manera, propiciado también por otra figura, que en ese momento era una figura bastante importante en el mundo de la música, llamada Lionel Richie, que tenía varias canciones en su haber, que habían pegado en los 70 con su banda de Commodores, como Easy, que después popularizó nuevamente en los 90 Find No More, por ejemplo. Pero bueno, nada, él tenía, en los 80 tuvo mucho auge también, porque tuvo varios éxitos, Lionel Richie. Por ejemplo, entre otros, en 1982 con Diana Ross, que es lo que estamos escuchando de fondo. Bueno, ese Lionel Richie, del 82-83 con Diana Ross, era muy popular. Y ese Lionel Richie estaba interesado en hacer una movida junto con otros músicos para poder ayudar a los chicos de Etiopía. Le parecía una buena oportunidad para hacerlo. Bueno, se van juntando nombres, se van juntando posibilidades. Entonces se empezaron a mencionar nombres que podían llegar a lograr, digamos, ser parte de este proyecto. Y Michael Jackson estaba ahí, ¿no? Estaba la música de Michael Jackson en los 80, todos sabemos que hacia mitad de los 80 era muy popular. Pero también lo era Prince, también lo era un montón de gente en Estados Unidos que era muy popular. Y en diferentes géneros. Y después estaban no solamente los que eran popular hacia mitad de los 80, sino los que venían siendo populares de los 60, de los 70. Y que estaban vivos y que estaban activos. Entonces era un rejunte de un montón de gente que no sabían cómo iban a lograr poder llegar a hacer que todos puedan confluir en una jornada. Bueno, esta serie en realidad está narrada por Lionel Richie y está en Netflix, se la puede encontrar. Se llama La Gran Noche del Pop. Y entre otras cosas, a mí me pareció maravilloso, ¿no? Cómo llegaron a concretarlo eso. ¿Y por qué? Digo, entre otras cosas, me salen decir un montón de cuestiones, ¿no? Porque ya metí muchos personajes en el medio. Harry Belafonte, Bob Geldof, cada uno en su historia tiene un montón de historia. Digamos, le pesa, digamos, lo que han hecho. Lionel Richie ya lo metimos a Michael Jackson. ¿Y cómo hicieron para lograr llegar a esa noche en donde iban a tener que grabar todos? Porque claro, el planteo era no decirle a nadie, pero a la vez decirle algo. Es decir, nos vamos a juntar para hacer una determinada obra, pero no te puedo decir mucho más porque si no, si se filtra la información, la prensa lo va a saber, lo van a empezar a buscar, van a empezar a preguntar y esto se pincha. El productor de todo esto fue Quincy Jones. Y encima, vos fijate, ¿no? Yo lo vi el fin de semana y Quincy Jones había fallecido 5 días antes. El productor musical por excelencia de lo que fue parte de Michael Jackson, pero no solamente la carrera de Michael Jackson. En los 70 y en los 60 Quincy Jones fue, digamos, una figura extraordinaria para el mundo de la música. Produjo de los mejores a los mejores artistas, digamos. Y ahí llegó, todo era benéfico. O sea, nadie iba a ganar nada por estar ahí. Ni siquiera Quincy Jones, ni nadie, ninguno. Ni los artistas, nada. Era para ayudar. Era para ayudar. Pero ninguno de ellos sabía hasta que lo supo en el momento que se iba a realizar todo. El tema es que, bueno, había que preparar las cosas para que las figuras confluyan en un lugar para grabar un día, porque podía pasar que le dijeran que sí, pero que alguien se entere que pasó algo y todo se pinche de golpe. Entonces estaban todos era como un secreto muy celosamente guardado el que tenían. Harry Belafonte, bueno, Bob Geldof, el menor quizás, y después Lionel Richie y Michael Jackson. Lionel Richie y Michael Jackson fue los que prepararon la canción, la letra de la canción USA for Africa, para poder, bueno, darle forma a ese día. Cuando llegase ese día, que todos la canten. Que todos la canten y que nadie cuestione
Es decir, si aparecía Tony Villanueva y decía, no, a mí no me gusta cómo suena esto, preferiría que sea así. Claro, hay que tener en cuenta, es una gran cantidad de músicos, un montón de egos, era un kilo. Y a propósito del ego, y eso está muy bien lo que está señalando Tony, se puso un cartel en la entrada del estudio que decía dejar el ego afuera, ¿no? O el ego se queda afuera, ¿no? Eso fue lo que eligieron los productores poner para que después pudieran entrar esas más de 40 personas que eran estrellas de la música norteamericana a cantar. Pero ¿cómo lograron esto? Ahí está el tema. Tenían que elegir una fecha. Les quedaba poco tiempo, faltaba como un mes. Justo sale lo de la fecha de los Grammy. Y ellos veían que en la lista de los nominados y demás, casi todos los que querían convocar estaban nominados. Entonces eligieron hacer toda la movida para que sea después de la jornada de la entrega de los premios Grammy, que se hacían en Los Ángeles. Bueno, y había que elegir un estudio en Los Ángeles para poder lograr grabar esa canción, y tenía que ser seguidamente de esa entrega. ¿Y qué pasaba en esa entrega de los Grammy? Justo el que había sido elegido por la academia para que sea el que presente los premios había sido Lionel Richie. Entonces Lionel Richie tenía que ser presentador de los premios Grammy, siendo él también nominado en un montón de ternas. Esa figura, Lionel Richie, tenía que después irse para el estudio con todos los músicos a los que él había llamado y todo, y convocado, para en un estudio, sin decirle nada a nadie, grabar una canción que iba a ser con la finalidad de ayudar a los chicos de África, que los demás no lo sabían. Muy loco, es excelente lo que toma. Algunas cosas uno las sabía, pero otras no, y en realidad uno ahí en ese documental termina de tomar dimensión de lo que lograron. Y realmente tiene mucha magia y mucha belleza lo que hicieron. Amén de si te gusta o no te gusta la música de muchos de esos... O de las cosas que se supieron después, que pasaban en el medio. Claro, más allá de los artistas que algunos que estaban drogados, incluso fueron drogados. Y que dijeron, no, se trataban de disimular. Y ese es otro tema, el que pasó ahí fue otro tema, porque en realidad, por ejemplo, vos te encontrabas con figuras como, decíamos, Lionel Richie, que estaban en su apogeo nuevamente en los 80, Michael Jackson, que se disputaba codo a codo con Prince. En ese momento. Exacto. Claro. Y a Prince se le había invitado a ser parte de ese, pero no fue. No fue y se lo perdió. Pero ¿a quién habían buscado para tratar de que sea el gancho? A su percusionista, la percusionista de Prince, porque supuestamente ellos pensaban que, Prince le había dicho que no, pero si iba la percusionista de quien estaba muy enamorado, capaz que accedía a ir. Claro. La percusionista estuvo ahí en el USA for Africa, pero ella se sintió usada, ella lo admitió. Lo admitió. Sí, yo vi otro, hago un paréntesis, yo no vi pero vi otra historia, otro mini documental de la historia en sí, por eso algo estaba al tanto y había leído algo. Y lo que sí hay que decir es que está USA for Africa en 2020, cumplió 35 años. Sí, porque sigue todavía. Claro, y abrieron una página web, la volvieron, celebramos 35 años, y miembros fundadores. Sale Ken Kragen, presidente, vicepresidente Harry Belafonte, que falleció el año pasado. Quincy Jones, vicepresidente. Que falleció este año. Jay Cooper, secretario. Len Friedman, tesorero. Y después sale Marlon Jackson, Joy Gray, Lionel Richie, Randall Robin, Kenny Rogers. Bueno, Kenny Rogers fue uno de los... También estaba en su apogeo. Él era un cantante de un tema muy popular de aquel momento, era de Footloose. Bueno, y así un montón de canciones. En lugar de Prince entró el cantante, se me olvidó el nombre, que está en el documental también, habla, de Huey Lewis and the News, que también era una banda que tenía mucha... Sí, ultra. Que tenía mucha fama en aquel momento. Estamos hablando de todos artistas norteamericanos de esa época. Y es re loco cómo termina el tema, porque ¿qué loco ocurre? Cuando se ponen cuando llega el momento en el estudio de que estaban todas las figuras que habían sido congregadas, Bob Geldof les habla que esto es para esta causa. Y entonces le explica, es para los chicos digamos, que pasan hambre, pero él lo dice de una manera muy sentida para meter a todos los músicos en el tema. Entonces vos ves a los músicos todos escuchando así como... Estamos hablando de figuras consagradas que estaban escuchándolo todo como si fueran niños a Bob Geldof. Es como que los metió en el universo de lo que querían hacer. Y todo tenía que ser grabado en una noche. Entonces de las 10, 11 de la noche se grabó hasta las 7 de la mañana. Hubo momentos de tensión, momentos en los que se grabaron los coros, después se grababa cada uno, ¿qué parte me toca a mí? Pero ¿qué significa? ¿Qué representa esta partecita para mí? O sea, los egos estaban ahí dando vueltas. Claro. ¿Por qué canto esto? ¿Por qué él no canta otro? Claro, y nada estaba escrito que iba a salir bien, o podía haber salido mal, había más posibilidades de que salga mal. Un kilo. Y bueno, la realidad es que termina saliendo bien, pero el tema es cuando, por ejemplo, Bob Dylan se lo ve muy incómodo
era una época de Bob Dylan en la que estaba en una búsqueda diferente a la que tenía, como parecía, uno le daba la sensación en un momento de decir, claro, Bob Dylan, que nunca fue considerado, y él lo sabía perfectamente, un gran vocalista, un gran cantante, sino que tenía tiene otras virtudes, otras cualidades, digamos, se veía envuelto en un montón de voces que eran fenomenales, que podían llegar a determinadas tonalidades, a determinados lugares, y él, la voz de pito que siempre tuvo, digamos, para decirlo, lo digo bien, ¿no? Se habrá visto como incómodo en medio de todas esas figuras, pero a la vez él era una figura. Y a él costó, bueno, pero lo pudieron lograr entre todos. Se ve una comunión, hay un momento de la noche, porque va pasando la noche y ellos te van contando cómo va ocurriendo todo en esa noche. Aparte, con el apremio, hay que decir de que tenían que grabarlo, porque obviamente tamaña cantidad de artistas ultra conocidos tenían que irse. O sea, no podían estar 2 días. Exacto, y además que no iban a poder ni cantar, después no iban a tener voz ni nada. Y todo eso se va viendo en el documental, en la película, todas las imágenes de esa noche, todo se ve. La increíble Cyndi Lauper también en ese momento que estaba con mucho éxito. Estaba Cyndi Lauper porque no estaba Madonna, porque Cyndi Lauper era como la del momento y Madonna estaba saliendo, era como la emergente. Pasan tantas cosas maravillosas. Yo pensaba en lo siguiente, muchas cosas pensaba, pero digo, fue el año 1985. Un año después, la figura descollante, por ejemplo, de ese estilo en Estados Unidos fue Whitney Houston. El año siguiente. O sea, si hubiera sido eso en el 86, hubiera sido diferente. Si hubiera sido en el 87, mucho más diferente, porque ya entramos en una época de hair metal, con otro tipo de figuras, Axl Rose, ponele, o John Bon Jovi. Sí, más rock que pop. Ya empezaban a jugar otros actores ahí. Y ahí creo que se quedó, digamos, se pudo cerrar todo un círculo. Y termina todo de una manera muy maravillosa, que uno no quiere spoilear, porque esto en realidad, bueno, nada, es un hecho que lo pueden haber visto documentado en un montón de lugares. De hecho, hay un documental de esa noche en particular, del 85, que es como promocional que se hizo también. También Jane Fonda hizo un documental que salió, digamos, hace varios años atrás y que fue a pocos años de producido USA for Africa. Quedó como un hecho realmente trascendental, ¿no? O por lo menos así lo veo yo. De hecho, estamos repasándolo y se hizo un documental con la voz en primera persona también de Lionel Richie, así que es que mejor que él, que ha sido uno de los que hizo toda esa conexión. Diana Ross termina, porque eso lo recuerda Lionel Richie, o sea, cuando se van todos del estudio, habiendo pasado un montón de cosas en esa noche, porque claro, recuerdan que hubo un momento de la noche que empiezan, ponerle Tony le empieza a pedir un autógrafo a Cacho, y Cacho le empieza a pedir los autógrafos a Julio, claro, y Julio le empieza a pedir a Lobo. Claro, ¿en qué momento Bruce Springsteen, Bob Dylan, Diana Ross, Kenny Rogers, Paul Simon, y así podemos seguir enumerando un montón, Michael Jackson, podemos seguir enumerando un montón de artistas que se iban a estar entre ellos cruzando los autógrafos? Era impensado que eso, bueno, y eso se produjo, un montón de cosas se produjeron ese día, pasaron ese día, esa noche, posterior a la entrega de los premios Grammy, que encima Lionel Richie se había llevado cuatro estatuillas, y él recuerda, dice, lo más importante esa noche para mí era USA for Africa. Claro, no ganar. Y él se había ganado 4 estatuillas a mejor canción, mejor álbum. Piola al negro. Recontra piola, Lionel Richie. Te sigo en Spotify. Bueno, él perdón, nada que ver, yo no lo miraba, me saltaba en YouTube. Él era jurado de un programa de talento. Sí. No me acuerdo cuál es. Sí, lo fue durante American Talent, o es otro. O La Voz. Ya no me acuerdo porque hay varios programas ahí. Sí, es que hay muchos, de verdad. Es muy difícil saber con exactitud. El tema finaliza con... ¿Por qué es tan importante la figura de Diana Ross? Igual yo la menciono varias veces. Diana Ross es integrante del sonido, digamos, una de las figuras más importantes de la música Motown, digamos, del sonido Motown, digamos, de los años 60, esencialmente, y ella fue, digamos, la cantante principal de The Supremes, una banda que es extraordinaria. Aquel que tenga la posibilidad de escuchar The Supremes no se lo pierda. Creo que pasó alguna cosa. Yo tengo acá, si querés, después pasamos, pero. Creo que no me acuerdo. Bueno, que tienen, digamos, son canciones que son maravillosas. Ni siquiera uno por ahí dice, no, yo no voy a escuchar este grupo de chicas porque en realidad es muy meloso. No son melosas. No. Tienen mucha. Es impresionante. Ese sonido Motown que es tan especial y característico de esa época también, ¿no? Y. Bueno, ¿qué iba con esto? Diana Ross, claro, es la última en irse en el estudio. Porque claro, o sea, acá los detalles hacen algo más importante. Y la veía que estaba llorando a Lionel Richie a Diana Ross. Entonces le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y ella le dice que, así como termina todo, ¿no?
es que quisiera que esta noche no termine nunca. Claro. Y nunca más. Nunca más pasó algo así. Y ya habían ido todos. Ya se habían ido todos. Claro. Hubo un intento, ¿no? Estaba haciendo de memoria, parece un buen intento. Lo más parecido fue Live Day, ¿no? Pero Levi ya eran música en vivo de la gente. Y después se hizo USA for Africa. El tema de esto es muy impresionante cómo ocurre todo ahí y la sensibilidad de las personas, cómo las vas, digamos, cómo se van notando, cómo se van palpando. Tamaña cantidad de músicos. Exacto, porque lo que dice Diana Ross no es una frase hecha solamente. Habla de una personalidad que con una sensibilidad enorme y decía, bueno, estoy en medio de un montón de músicos que son tan importantes como quizá alguna vez me han dicho que yo lo era. Y estamos acá y compartiendo. ¿Quién dijo que no podemos tener esta camaradería, que no podemos hacer algo por alguien? Lo podemos hacer. Tiene un significado más profundo lo que dijo Diana Ross a lo superficial que uno le puede encontrar de buenas a primera. Súper recomendable. En el 85, 1985, súper recomendable, le decía, La Gran Noche del Pop. Si pueden, mírenlo, yo le conté casi todo. Pero bueno. No, pero está bien, vale la reseña y está en Netflix, hay que decirlo. Es ahí nomás. Es ahí. Y el programa donde está Lionel Richie es American Idol, me dice Beto. American Idol, mira. Vamos a compartir USA for Africa, el tema entero. Empieza Lionel Richie. ¿Y quién termina? Ray Charles, que es el que nos da. Y en el medio pasa Stevie Wonder, en el medio pasa Bruce Springsteen, Kenny Loggins. Todos negros casi. No, bueno, hay varios blancos. Y hay muchos que vos sabés que no los podés terminar de reconocer. No, de hecho hay actores, hay un par de actores, ¿no? No, son todos. No. Bueno, pasa que hay músicos y actores. Hay actores, sí. Bueno, de hecho, Harry Belafonte, que ya era más activista que músico, en un momento como que agradece lo que estaban haciendo, pero estaban todos, como los conocemos, todos ahí, todos dispuestos en el estudio para seguir cantando. Y en un momento se ponen a cantar los músicos la canción esa de La Banana, que decíamos que lo hizo popular en los 50 al calipso, digamos, ahí en Estados Unidos. Sí. Y medio que se inhibe Harry Belafonte cuando escucha que le empiezan a cantar esa canción. Y vos veías grandes figuras de 50, 40, 30 años cantando esa canción. Y todo eso pasó ahí, loco. Decimos, qué noche mágica la de USA for Africa, que vamos a compartir un rato de esa canción, decíamos, que está coescrita por Lionel Richie y Michael Jackson.
La Noche Imberbe por Radio Nuevo Día 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Hola, ¿cómo estás? Vení, subite al vagón de la alegría. Sí, en Tren de Escape nos escapamos a la diversión. La música y las entrevistas. Florencia Terrón, Alejandro Benítez y Nico Zen te llevan a Nuevo Día en el 100.9 de 15 a 17. Tren de Escape. Tren de Escape. No te escapes, quédate con nosotros. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos.
¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI. Y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis, 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 52 89 15, 2966 47 92 23 o al fijo 423 799 44 4000. Cooperativa de Taxis, 400 departamentos. Viaja y la Espacio publicitario. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. Baby, 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 don't leave me. Oh, please don't leave me all by myself. Is burning, burning, yearning, feeling inside me, moving deep inside me, and it hurts so bad. You came into my heart. Muy bien, ahí escuchamos la música de Supremes de fondo, que era lo que parte de lo que estamos hablando antes. Que la tiene, en esa etapa la tenía Diana Ross. En realidad la primera parte creo que es la que no estaba Diana, pero en realidad no sé si fue muy corto el periodo de tiempo. Bueno, nada, no estamos hablando de Supreme, estamos hablando de USA for Africa, pero bueno, simplemente
para resaltar la imagen de Diana Ross, la figura de Diana Ross, que en realidad recordaba a Tony y Julia acá, que fue una de las protagonistas del Mundial del 94, que se hizo en Estados Unidos. El blooper. De la apertura, claro, el Mundial. Yo esa, vos sabés que no la recordaba esa. Qué raro, vos me decís que me di tu vida por los mundiales, así que pensé Sí, que te pero acordás. del 86. No, pero ¿quiere que le cuente lo que estaba haciendo en el 94? ¿Qué? El servicio militar obligatorio. Ah, qué lástima. O sea, ese partido de Argentina, por ejemplo, el partido de Argentina contra Grecia, lo vi, estaba de guardia, estaba saliendo de guardia. Calentura que tenía. Sí. Era la tarde eso. Pero bueno, te tocaba la guardia. Eso lo sabe Beto Barria también. En pleno invierno, incluso, porque el mundial era a mitad de año. Sí, pero pasa que yo recuerdo que ese día, de Argentina-Grecia, había un día soleado. Ah, mira. Casi primaveral, lo recuerdo de esa manera, mira, re loco, porque en realidad en junio no hay día primaveral, pues. Pero bueno, Raro. Sí, es rarísimo. Es más, recuerdo lo de la efedrina de Maradona, ver las noticias de todo lo que había pasado después, ¿no? Cuando se conoció y el resultado que había dado y cuál había sido el veredicto, digamos. Una calentura, me iba hasta el regimiento caminando, una calentura tenía que presentarme. Como Colín Vaquera. Nada, tristes historias del Mundial 94. ¿Cuánto ha pasado? O sea, impresionante. Y 30 años. 30. De ese Mundial, 30 años. 30. Yo tenía 5 años. Sí, bueno, está bastante destruido. Tiene la medalla de Juli. Claro, claro. ¿Voy yo o va usted? Voy yo, si quiere. Si no, digo, como para marcarle separador, si quiere. Voy yo mejor. Está. Como dijimos en esta oportunidad, le preguntamos a la inteligencia artificial por cine para poder escuchar música. Y la primera pregunta era: ¿quién era el peor director? Ed Wood. ¿Quién es considerado el mejor director de la historia y cuál es su mejor película? La segunda pregunta. Bastante subjetivo. Y por eso tuvo varios problemas la inteligencia artificial para contestarla. De hecho, no hay una sola respuesta. Hay varias. A ver, pregúntemelo a mí. ¿Quién es el mejor director de la historia? ¿Y cuál es su mejor película? Cacho Álvarez. Estás tardando más que... No, pero ahí tendrías que tirar parámetros más. No, director. No dije fotógrafo, No, bueno, productor, actor, no. Pero le podés hacer un favor a la IA y decirle, bueno, mira, de ciencia ficción, de drama. No, general. La hice bien general a propósito. Es que la hice a propósito. Porque antes yo le dije que tenía que convertirse en lo más erudito del cine posible. ¿Está bien? Por eso. Le di otra directiva al comienzo. Por eso es que fui a lo general para ver qué respuesta daba. ¿Y qué respondió? ¿Qué respondió? Bastante larga la respuesta. Vamos a tratar de detallarla. Determinar el mejor director de cine de la historia es subjetivo, depende de los gustos, géneros y épocas. Está bien que lo Bien. hace. Sin embargo, algunos nombres suelen aparecer consistentemente en la lista debido a su influencia, innovación y legado. Uno de los más frecuentes citados es ¿quién? Alfred Hitchcock, pero otros grandes como Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, Orson Welles, Ingmar Bergman y Martin Scorsese. De todos estos, yo me salvo Ingmar Bergman, me imaginaba la respuesta. Me imaginaba que iba a ir por ese lado y fue por ese lado. Está bien. Pero por qué debería ir por otro? Pero Si usted igual, digamos, conocedor del cine también, sí, o pero amante del cine. pensé que había alguno más que no, yo qué sé. Hay Tarantino y no está, por ejemplo, y está bien que no, no esté. está, John Ford, hay varios, Casabet, hay un montón que no están. Alfred Hitchcock. Obviamente que Woody Allen tampoco va a estar. No. Porque se ve que lo tiene cancelado. Lo tiene cancelado ahí. La IA. Y detalla, Alfred Hitchcock dice apodo el maestro del suspenso, películas más icónicas, Vértigo, yo la vi, Vértigo, recomiendo, si no la viste, la puedes ver, creo, no sé si está en YouTube. ISAT me lo sacaron, así que no lo voy a poder ver. Es del 58. Y sí, ISAT te lo daba capaz. Akira Kurosawa, apodo el Shakespeare del cine, película más icónica, Los Siete Samuráis, también la vi, muy buena. ¿La viste, Lobito? Bien, bien. Qué grande Lobito. Qué grande. Es increíble, ¿eh? Es admirable. Es increíble. ¿Usted piensa que es solamente una persona que se dedica a la botonera? No, no solo eso. Stanley Kubrick, apodo el perfeccionista, película más icónica, 2001, Perdón. Odisea del Espacio, ¿la viste? Sí. ¿El perfeccionista lo dicen?
Sí, Stanley Kubrick era pero totalmente enfermo. No, pero digo, se lo conoce como el perfeccionista. Sí, le decían así. Orson Welles, apodo el niño prodigio del cine. Ciudadano Kane, de 1941, obvio. Ingmar Bergman, apodo el poeta existencial, que casi no he visto nada de él. Bueno, pero ahí le está tirando de diferentes géneros. Está Claro, bien. película más icónica, El séptimo sello, del 57. Y Martin Scorsese, apodo el cronista de América, película más icónica. Y acá sale, de todas las películas que hizo Martin Scorsese, ¿cuál crees que sale, Lobito? Vos qué sabes. Más o menos te imaginás. Yo pensé que iba a salir Taxi Driver, pero no. El documental de Bob Dylan salió. No, salió Buenos Muchachos de 1990, que es tremenda película. Y bueno, está bien entonces. No, está bien, pero Taxi Driver. Pero bueno, ves, ahí tenés cómo lo enfocó la IA y cómo fue más bien por género. Claro. Y dice, y después se pregunta, entonces, ¿quién es el mejor? Claro, sí. Yo me haría esa pregunta. El título es debatible, dice, pero Alfred Hitchcock, por su prolífica obra, innovación narrativa visual y su capacidad para conectar con el público, suele destacarse. Sin embargo, la respuesta puede variar según el género y estilo que prefieras. Está bien, la dejó todo abierto. Sí. Muy difícil. Bastante, ¿no? Dice, acá tenemos un mensaje de nuestros oyentes. El veredicto es Alfred Hitchcock. Sí. Bueno. Y después también tengo otro mensaje, aprovecho para decir. Lo vi, dice, al documental de South for Africa, dice Carlos, y comparto lo que relaté. Emociona que esa noche todos se superan como personas, unidos por una causa superior. La canción del Calipso es la que aparece en la película Beetlejuice, dice. Beetlejuice. ¿Será así el nombre? Sí, cuando baila alrededor de la mesa. No Sí, sé, Lobito es se que no acuerda. vi la película Bueno, esa. no viste nada, Cacho, perdona. Lobito, ¿te acuerdas? Sí. Sí, ¿viste? ¿Qué tan importante del 1 al 10 de esa película? No, es un clásico, Beetlejuice. La 2 salió ahora, yo no la vi, sinceramente. Pero es un clásico. Bueno, del 1 al 10. ¿Qué puntuación le da a esa película? Beetlejuice, 7. ¿Sí? Qué 7 pretencioso. lobitos. Bien, Lobito coincide. 7 lobitos y 7 tonis. O 6. ¿Sobre 10? ¿Sobre 10? Sobre 10, sí. Ah. ¿No? Son muy pretenciosos, ¿eh? Bueno, es muy subjetivo. Así que, ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron? Acá ¿Qué hiciste? teníamos una lista muy grande. Claro, porque acá hay que vincularlo con la música. ¿Qué pasó? Y yo fui subjetivo. Elegí 2 directores. Y fecha de nacimiento. Y no, películas más emblemáticas. Está bien, bueno. Y sobre la base de las películas más emblemáticas. La música. Ah, ok. ¿Y a quién eligió? La primera, del año 68, 2001, Odisea del Espacio. Cuando se estrenaba esa película, se escuchaba este gran tema. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited.
Muy bien, pasaba un clásico de Bob Dylan, interpretado por Jimi Hendrix. De Jimmy, exactamente. All Along the Watchtower. Dígalo a lo largo de la atalaya. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque este tema es del 68, año en que salió 2001 Odisea del Espacio, del director Que a usted le gusta mucho. que a mí me gusta mucho, Stanley Kubrick. Y el segundo tema... De todos los que le tiró la inteligencia artificial sobre los mejores, eligió a Stanley Kubrick y a Scorsese. Con el año 90... No lo había dicho, ¿eh? No, Lo es que intuí. sí, es verdad. Y Scorsese con su película del año 90, Buenos Muchachos. Este tema muy bueno, no lo hemos pasado nunca. Tendríamos que haberlo pasado antes, no sé por qué. Y una buena excusa. A ver, vamos a ver la banda de sonido entonces. Mándalo. Ah, claro, tiene la... Claro, la fonola. Ahí viene. Ahí va. I've been caught stealing once when I was 5. I ain't just stealing, it's just simple as that. Well, let's just stay simple fact. When I want something, man, I don't wanna pay for it. Now I walk right through the door. I walk right through the door. Hey, alright, forget mine. It's mine, mine oh mine. Hey! Yeah, my girl, she's one too. She gon' get her skirt, stick it in her shirt. She grabbed a razor for me, and she did it just like that. When she wants something, man, she don't wanna pay for it. She walk right through the door. Walk right through the door. Hey, alright, forget Bob. It's a mine, mine oh mine. Let's go. Sat around the bar, sudden left, and waving into the air. And what did it? Just like that. When we want something, man, we don't wanna pay for it. We walk right through the door. Walk right through the door. Hey, alright, forget Bob. It's a It's a ¿No lo encontraste? No recuerdo el video. ¿El video no lo recordás? No me acuerdo, capaz si lo trae. Este tema que es muy, pero muy bueno. Que nunca pasamos, James Addiction. Te agarraron robando del 90, Perry Farrell con Dave Navarro cuando se llevaban bien y no cuando se cagan bueno. a trompada hace poco tiempo nomás en un recital, en una gira que iban a hacer especialmente para Estados Unidos. Habían comenzado con dos Sí, ciudades sí. y se fue toda la mierda. Que se habían juntado hacía 2 días. Digamos. Perry Farrell, que tiene que
Se volvió loco. Está mal de salud mental, hablando en serio. Sí, no. Con una mezcla de adicciones. Buenas adicciones, empezaron a usar discos, ¿no? Bueno, sí, no han podido salir de eso. Dave Navarro, sí, que es conocido. Dave Navarro además fue guitarrista de los Chili Peppers. Sí, exacto. Un disco que mucha la gente, bueno, nada que ver, James Addiction, digamos, estamos hablando de James Addiction, pero en realidad ese disco de los Chili Peppers, sale My Friend, que es, me olvidé el nombre, disco. Blood Sugar One Sex Hot Minute, Magic no, o One Hot Minute. Claro, que es donde está Dave Navarro. Sí. Fue el único disco en el que estuvo. Después la gente pidió a gritos que vuelva a Frucian. Son Frucian. Volvió. Pero... Que también se ha ido por problemas de adicción. Había tenido un montón de problemas. Claro, bueno, es una época difícil. Pero Dave Navarro, para mí, hizo un buen disco con los Chili Peppers. Es un disco distinto. Y lo que le decía Cacho fuera del aire era, en tu cara, Ciro, quien decías que el bajo no importa, ¿sí? Un tema en el cual se nota, por ejemplo, en este caso, el bajo es este tema. Claro, bueno, uno agarra para la joda ahora lo que dijo, como una chanza como para pegarle a Ciro por eso que dijo, que el bajista no se nota, desafortunado, pero en realidad lo dijo en broma, no para ponerse tan en serio. Por lo menos yo que vi esa entrevista no lo dijo en serio, claro. Nada, me pareció desafortunado, sí, porque encima Mickey supuestamente la entrevista está hecha antes de que se sepa que no iba a estar el bajista original de Los Piojos. Supuestamente esa entrevista se hizo antes, pero igual quedó bastante burdo y mal todo eso. Además que Andrés Ciro no es un tipo que sea muy gracioso, entonces costaba saber si era... Claro, entonces quedó medio así. Pero bueno, para reivindicar el tema de los bajistas, ya que estamos en este tren de reivindicaciones, una banda está preparada para escuchar una banda nueva que seguramente no escuchó todavía. Es probable que no las haya escuchado y sí estoy preparado, No, pero depende. No yo me la vaya... escuché en estos días porque me estuve poniendo a tono con algunas cosas que Estamos me habían hablando recomendado. de rock, ¿no? Sí. Me habían recomendado un proyecto que es muy interesante, de Claypool, que es el bajista de Primus y líder de Primus. Hemos pasado Primus acá. Banda, si hay una banda con el bajo de los 90. Qué bueno. Esa es Primus, ¿no? Sí. Entre otras. Bueno, Flea es un tremendo bajista, ya lo sabemos. Hay un montón de bajistas que son tremendos y que le aportan al grupo en el que están, le aportan todo o mucho. El caso es que de Claypool, Stand-By Primus, digamos, de Claypool, junto a Julian Lennon, armó un grupo que se llama The Claypool Lennon Delirium, así como lo escucha. Lo dice todo, ¿no? Creo que sí, porque es realmente es una banda de rock psicodélico. Ya con el Delirium ya sabíamos que lo era, no hacía falta que me lo especifiquen, pero bueno, son Les Claypool los integrantes, que es el bajista y el vocalista. Todos los conocemos por haber sido el líder de Primus, o por ser todavía, ¿no? En realidad no es que dejó de existir Primus, pero está en stand-by. Sin Lennon, el guitarrista y vocalista, yo dije Julian, ¿no? Sí. Sin, como guitarrista también y vocalista, y se completa con Joao Nogueira, y este no lo tengo, y Stone Giant y Paulo Baldi, que es este sí es súper reconocido porque es el batero de Cake, Paulo Baldi. Es decir, ¿Cake, la banda británica? La banda... ¿Es británica? Cake me parece que no son británicos. No, esa sí que no la tengo. Pero bueno, se hicieron muy populares en los 90 con el cover de Gloria Gaynor, o que popularizó Gloria Gaynor, Will Survive, y después... No, pero la onda de Cake es buena, o sea, tuvo un buen disco. Nuggets, ¿cuánto era que llamaba ese disco? Que tiene hasta incluso el diseño de las tapas eran muy particulares, eran todas muy parecidas, cambiaban poco nada más. Entonces, decimos, de Claypool, bajista y vocalista de de Claypool Lennon Delirium, junto con Sin Lennon y entre otros de los conocidos, Paulo Baldi, que es, decíamos, el baterista de Cake. ¿Qué puede salir de todo esto? Se pregunta usted. Salió hace en realidad un tiempo, más o menos para la época de la pandemia. Unas cuantas canciones, sacaron ya un par de álbumes. Y nosotros tomamos, como para que tengan una referencia nada más de esta banda de rock psicodélico, con cosas realmente muy interesantes y un vuelo propio, porque de verdad que la voz de Sin Lennon también remite casi naturalmente, mirá vos qué locura, ¿no? Pero a los Beatles en algún punto. Pero esa magia que tiene Les Claypool, bueno, The Claypool le genera ese toque más moderno y más psicodélico, si se quiere. Ahí compartimos una canción, decíamos, esto archívelo, porque no sé si lo vamos a volver a escuchar. A ver.